No paran de llorar. El Jabo pasó la motosierra por el Ministerio de Salud y pegó un recorte histórico. Hay funciones duplicadas, hay personas que incumplen tareas y por el otro lado contrataciones que se realizaron durante la gestión anterior. Continúa la DIP motosierra, ¿no? Esta fase que habían anunciado desde el gobierno con los contratos que están dentro del Estado. Principalmente vamos a hablar del sector de la salud, porque el Ministerio de Salud publicó un comunicado el cual lo que explicó es que no van a renovar 1.400 contratos. Ministerio de Salud, pero también todo lo que está bajo su órbita o que trabajan coordinadamente. Estamos hablando de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, de hospitales públicos, incluso el PAMI, el Malbrán, la ANMAT, la Superintendencia de Servicios de Salud, y lo que dicen por parte del Ministerio, a ver, la realidad es esta. Nosotros a principio de año, te dice el gobierno, hicimos un recorte del 30% en función a los cargos políticos. Y después, este recorte que viene de los 1.400, digamos, contratos, estos contratos que terminan siendo un contrato en gris, ¿no? Porque se actualizan de forma semestral o trimestral, como ya vienen hace años, personas que trabajan hace 10 años quizás en alguna entidad y nunca se los pasaron a planta, te dicen, hay funciones duplicadas, hay personas que incumplen tareas y por el otro lado contrataciones que se realizaron durante la gestión anterior. Bueno, es parte de lo que el gobierno propuso en campaña, prometió que iba a continuar con el recorte de este tipo de contratos y en este caso afectó directamente al área de salud. Se repite y no sé si, como dijiste vos, DIP motosierra, me parece que ahora van a seguir a fondo porque es parte de lo que la demanda ciudadana reclamó con la elección o se inclinó hacia Milei justamente porque prometía esto en campaña. Y me parece que eso es parte del mecanismo que va a seguir ocurriendo porque capas geológicas en el Estado se fueron sumando en la medida que las distintas administraciones pasaban por el poder. Y esto de algún modo hay que desarticularlo, si no también es injusto para el resto de la gente que se levanta, trabaja, mientras hay otros que tal vez tienen contratos con chavos o sospechas. Claro. Y me parece que eso, si se estudia bien y se comprueba que no son lo necesario o que no está bien administrado, me parece que es una buena decisión. Lo que sucede dentro del Estado es por qué al principio cuando mostraban primero la cantidad de ministerios, digo, es necesario, es eficiente para tanto gasto público, cantidad de coordinadores, gerentes, jefes. Cuando vos mirabas el organigrama dentro de cada una de las áreas, era un organigrama gigante con muchas dependencias. Claro. Entonces lo que dicen es primero ajustemos esa parte y veamos si las distintas jefaturas o departamentos corresponden o no duplican funciones. Claro. Y después esto que comentabas también recién, el tema de la modalidad de contrato de trabajo. Cuando explican respecto al mercado qué es lo que va a pasar dentro del empleo privado, bueno, miremos también cómo estaba contratando el Estado. Personas que están hace 10 años, 15 años trabajando en el Banco Central, por ejemplo, con esta modalidad de contratación. La gente que llega a los determinados lugares del Estado, ¿llega porque se formó para estar ahí? ¿O es gente que, como pasó con Sabina Frederick, era antropóloga social y de repente se transforma en ministra de Seguridad? Sí. Vos tenés que estudiar, tenés que tener los créditos y el currículum suficiente para acceder a un cargo público que debería ser mucho más exigente incluso que la actividad privada. Pero la exigencia de estudiar, por ejemplo, permanente, que hubo en algún momento en el Estado, donde por determinada... Pero la eficiencia y la eficacia están vinculados también al lugar que vos ocupás en el escalafón. No puede ser que lleguen por nepotismo. Se contrata por relaciones. Cuando en verdad, si vos tenés relación con alguien, debería ser el primer elemento para no contratar. Exactamente. Y la idoneidad debería ser el primer filtro para justamente que vos entres a un lugar. Cuando el Estado se transforma en una caja política para conseguir votos o para difundir un tipo de cultura que es nefasta, que es la que nos llevó al lugar donde terminamos, ¿no? Con la mitad de la población pobre, finalmente termina pasando esto. Entonces el gobierno está tratando de regularizarlo. Por supuesto que es un trabajo dificilísimo además, porque probablemente también alguna persona idónea pueda quedar afuera. El gobierno de Milei está siendo reconocido en casi todos lados por no tener pelos en la lengua ni miedo a empezar a cortar todos los curros de los cucas, sin importar qué es lo que digan o lo que intenten hacer para resistirse. Ahora el gobierno acaba de finalizar con 1.400 contratos, demostrándole a todos los kirchneristas que la motosierra no descansa. Entre todos estos cargos estaban los típicos cargos que no cumplían su deber. También había cargos duplicados y los típicos cargos jerárquicos que cobran una fortuna. Y el desgobierno anterior se encargaron de duplicarlos en tan solo días de irse el mandato.